Hola chicos, chicas, ¿cómo vamos? Continuamos con la última parte de este curso de electricidad y magnetismo. La última vez veíamos una introducción al magnetismo, hablábamos un poquito de las propiedades y quizás alcanzamos a mencionar que los alambres con corriente producían un campo magnético. En este caso, entonces vamos a formalizarlo de manera analítica para mirar entonces cuál es la ecuación. Funciona de la siguiente manera. Yo aquí tengo un alambre con corriente, esta es la dirección de la corriente, y yo quisiera tener el campo en este punto P y en este punto P'. Por regla de la mano derecha que vimos la última vez, yo sé que si pongo el pulgar en esta dirección, los otros cuatro dedos van a salir en este punto P y van a entrar en este otro punto P'. Entonces yo sé que debido a un pedacito de S, que lo llamo de S, con corriente, voy a producir un pedacito de campo tanto en P como en P', es decir, la región del espacio se me va a permear con un campo magnético. Similar a lo que hicimos en el caso eléctrico, yo agarro mi punto. Yo tengo desde donde está el diferencial de corriente hasta donde está el punto que quiero evaluar, voy a trazar el vector R. Ese vector R tiene un vector unitario R gorrito, R unitario. Y además coincide en el origen con este diferencial ds. Ese ds me indica la dirección de la corriente. Entonces, fíjense que acá en general esos dos vectores me generan o forman mejor un ángulo teta, ¿vale? Si es con P', entonces trazo el R de manera diferente. Vean que a pesar de que esto tiene el mismo nombre, en realidad esto debería ser como un R' para simbolizar que estoy en el P'. Pero es lo mismo. Aquí el ángulo sería otro teta, un teta prima. Y la ley de Biot-Savart me dice lo siguiente, me dice, ese diferencial de campo es proporcional a la corriente, porque entre más corriente, más campo, debe ser perpendicular tanto a la dirección de la corriente como al vector que une el origen con el punto donde estoy analizando el campo. Y eso se da a través del producto cruz. Debe ser inverso al cuadrado de la distancia, así como lo era el campo eléctrico. Son propiedades quizás experimentales en el que esto se cumple y de esa manera un pedacito de campo viene dado con una constante de proporcionalidad mu sub 0 sobre 4pi. Ese mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amperio. Y la vez pasada creo que alcanzamos a mencionarlo. Eso significa la permitividad magnética del vacío. El campo total, pues se hace al integrar esto. Entonces obtengo una expresión integral para hallar el campo magnético en términos de la corriente y de diferenciales de camino, de términos también de la posición del punto con respecto a ese conductor con corriente. Y pues obviamente el resto son los detalles, ¿no? En el caso eléctrico no teníamos ninguna operación matemática vectorial, allá era solo un vector, la dirección me la daba el vector R, y acá la dirección me la da el producto cruz entre la dirección de la corriente y la posición del punto donde yo quiero calcular el campo. Miremos ejemplos. Si yo tengo un alambre finito, es decir, que eh, tiene L, por ejemplo, L, y yo quiero calcular el campo en este punto P que está sobre la bisectriz a una distancia A,
debido a a este alambre con corriente, de corriente I, pues yo tengo que empezar a pensar en todos los elementos. El de S acá, como está sobre el eje X, va a ser de X en dirección Y. Acá lo que hice fue poner la magnitud, pero si yo lo pongo como vector es de X en dirección Y. También me doy cuenta de que desde este DS hasta el punto P hablo de esta R, hablo de esta R, y en vez de definir este señor como teta, voy a definir este. ¿Listo? Solo por conveniencia matemática. No afecta mucho, no afecta mucho debido a que el producto cruz tiene en cuenta ya esta orientación. Me doy cuenta de que es un triángulo rectángulo, aprovecho y saco lo que sé de triángulos rectángulos. La, el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno de teta, que está acá. Este X, como está en este plano, está sobre el eje negativo de las X, pues pongo el menos a mano y digo que este es el opuesto, o sea, X es R seno de teta. Si divido, perdón, si pongo este R acá, encuentro con que X me termina siendo menos A por tangente de teta. Pues como ya conozco de X, perdón, de S, y ya sé hacia dónde va R, em, bueno, el de R no es que sepa bien dónde va, solo a partir de este dibujo. Yo sé que este es pi medios menos teta. Si esto es 30 pues esto vale 60, etcétera. Lo que sí sé es que como están en el plano de S cruz R, me va a dar un vector que va a salir de la página. Si se fijan, regla de la mano derecha, tengo mis cuatro dedos en dirección del primero, la cierro en dirección del segundo y eso me da un vector que sale de la página. Por eso, si esto es X, esto es Y, el que sale de la página es Z, es decir, en dirección K. Y esto ya es un poco de definición, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de un producto cruz? Pues la magnitud de ds, ¿listo? Que es de X. La magnitud de R, como es un vector unitario, es 1. Y el seno del ángulo que hay entre ellos. Les acababa de decir. Aquí, como definí el de arriba como teta, esto es pi medios menos teta. Pero el seno de pi medios menos teta es el coseno de teta. ¿Listo? Entonces, el de B es la constante, este señor que es ds cruz R, que está acá, sobre R cuadrado en dirección K, ¿vale? Y voy a poner lo que acabé de hallar. Si x es menos a tangente, el de x es menos a secante cuadrado de teta por de teta. Y el coseno, si pongo coseno acá, me queda a sobre r, o mejor, en vez de reemplazar coseno, voy a reemplazar la r. Entonces, dejo esto igual. El de x es este menos a coseno cuadrado, menos a secante cuadrado, perdón, pero secante es 1 sobre coseno cuadrado, que aquí está, este es el de x, con este menos. Luego 1 sobre r cuadrado, pues me queda coseno cuadrado sobre a cuadrado. Este coseno, que no se me puede olvidar, coseno, opero, se me va este cuadrado y me queda solo este. Y al final, las constantes de integración es solamente el teta. Entonces, ¿de dónde a dónde varía el teta? Pues miremos. Como estoy tomando este punto de referencia, si me voy a la esquina, eso va a ser un teta 1. Si me voy a la otra esquina, va a ser un teta 2. Por eso es que escogimos ese teta, ese ángulo acá y no este. Entonces yo defino que el teta varía entre teta 1 y teta 2. Lo pongo en mi integral porque este era el diferencial. Entonces debo integrar. Pongo los límites. La integral del coseno es menos el seno. Perdón, el seno. Y me queda seno de teta 2 menos seno de teta 1. Con este menos me queda seno de teta 1 menos seno de teta 2. Y al final tengo una expresión
al menos para la magnitud del campo magnético de un alambre finito. Si yo quiero el vector, pues le pongo aquí el vector y esto es dirección K, tan sencillo como eso. Aquí la dirección es más fácil porque sale de la regla de la mano derecha del producto cruz. Siempre hay que repasarla, ¿no? Ya saben que va a ser su amiga la mano derecha de aquí para terminar este curso. Otro ejemplo, miremos este. Tengo este punto O y tengo un cable infinito, se curva y viene acá. La corriente, pues, no se, no se interrumpe, va a través del cable con sus curvas y toda la cosa. Y yo quiero hallar el campo aquí. ¿Qué sucede? Yo puedo pensar en los DS. Recuerden que el campo es relacionado con el DS. Si este es un DS1, este aquí es un DS2 o DS que lo llamamos sin número y este sería un DS2. Fíjense que el R siempre va desde donde está el DS hasta el punto donde quiero hallar el campo. En este caso, vamos a dibujarlo en verde, no, en azulito. El DR, el R mejor, el R iría así y acá el R iría acá. En cualquiera de estos dos casos, el ángulo va a ser 0 para acá o 180. ¿Listo? Como es el producto cruz, recuerden que el producto cruz está relacionado con el seno del ángulo entre DS y entre R. Si el ángulo es cero, es decir, mejor, si los vectores son paralelos o antiparalelos, pues el producto cruz es cero. Entonces acá, por definición, el campo va a ser cero. Y acá también. Por eso digo, para ese camino, esos dos caminos, el de S es paralelo o antiparalelo al de R, por tanto el campo es cero. No lo considero. Entonces lo único que voy a considerar es este. En este semicírculo, el ángulo es de 90, es decir, el campo es máximo. Y hago regla de la mano derecha, cuatro dedos hacia abajo, los cierro en dirección de R, ¿ok? Entonces me da, si esto es X, esto es y hacia afuera es K, bueno, Z, perdón, este me da el menos K. Usen ahí la mano y dense cuenta. Y listo. El resto es acomodar valores, la constante, el de S, sobre la distancia que siempre es constante, ¿sí? De aquí a casa, de aquí a casa, de aquí a casa, de aquí a casa. Cuadrado. Integro para tener el campo total, la única variable es el de S, y el de S me cuenta qué tanta longitud hay acá. Eso es una longitud de arco. Es R, que en este caso es A, por el ángulo que es teta. ¿Sí lo ven? Es A por teta, una longitud de arco. Y ya, no es más. De esa manera hemos hallado el campo magnético producido por esta configuración específica de alambre doblado. ¿Qué pasa si teta es igual a 2pi? Es decir, que esto se vuelve un círculo. Pues si es 2pi, ese 2pi se va con este 4pi, me queda un 2 abajo, y tengo entonces el campo magnético en el centro de un círculo con corriente, es decir, de una espira. Entonces, el campo acá es igual a esto. Interesante, ¿no? Se pueden tomar límites y sacar unas conclusiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues agarramos el anillo que queremos estudiar, el círculo con corriente, pero no lo voy a hacer en el centro, sino que lo voy a sacar. Es decir, sí va a ir en el centro, pero alejado del centro, sobre la misma línea del centro, por acá afuera. ¿Listo? Entonces en ese es muy similar a lo que habíamos hecho del campo de un anillo eléctrico. Fíjense que voy a agarrar un DS acá, ese DS por regla de la mano derecha. Otra vez, el DS y el R es 90 grados. Entonces, si tengo Z y R, esto me da por acá.
¿Qué va a hacer? Miren, el R está diagonal. Me da por acá. Este genera 90 grados y aquí también 90 grados, que es lo que estamos viendo aquí. 90 grados con R y el DS que va acá en esta dirección también tiene 90 grados. ¿Vale? Entonces, em, pues miremos. ¿Qué pasa con el análisis vectorial? Una vez tengo, una vez tengo este señor de acá, am, este DS, perdón, el DB, yo ya puedo verificar un poco la dirección. Yo sé que una corriente acá me genera este campo. ¿Qué pasa con la corriente aquí? ¿Se acuerdan? Por efectos de simetría. Eso me daba, si hacemos el análisis, me va a dar otra componente perpendicular y otra componente en el eje X. La del X se va a sumar y la perpendicular se va a cancelar por simetría. Y así con todos los pedacitos. Cada pedacito de corriente de acá va a tener un pedacito opuesto al diámetro que me va a ayudar a cancelar las componentes perpendiculares. Es decir, mi campo, cuando lo pongo en esta forma, va a ser o va a tener solamente componente en el eje X. Como estoy diciendo que aquí esto genera un ángulo teta, el R, con el eje Y, ese mismo ángulo se va a generar entre X y este vector de campo. Bien, geométricamente hablando, esto es un triángulo rectángulo con lado A y X, catetos, y la hipotenusa R. Entonces, R por Pitágoras va a ser la raíz de X cuadrado más A cuadrado. Eso es lo que podemos observar y, y sacar, ¿no? Sacar de información de la geometría. Ahora sí, miremos los elementos. Yo sé que el dB está en términos de ds cruz R. Esto es la ley de Biot-Savart. Yo creo que no lo mencioné, que será el nombre de Biot-Savart por los dos autores de esta ley. Y pues ya sabemos que ds cruz R va a tener una magnitud de ds. Aquí dirán ustedes, falta la magnitud de R, eso vale 1. Falta el seno del ángulo entre los dos. Ah, el seno de 90 vale 1 también, porque son perpendiculares acá. ¿Listo? Son perpendiculares. Por eso solamente esto es solo de S. El R cuadrado se va sin la raíz y listo. Este es el de B completo. Yo sé que necesito la proyección sobre X, entonces lo proyecto con el coseno de teta. Entonces este coseno viene a jugar aquí un papel importante. ¿Quién es coseno? Pues si este es teta, el coseno va al adyacente sobre la hipotenusa, A sobre esto. Lo pongo acá, pongo todo junto, aquí está el coseno. Vean que ahora se volvió 3 medios, porque este es un medio a la uno medio más uno es 3 medios. Eso no depende de la variable integral de integración. Fíjense que el x es el mismo. Cuando de ese cambia, el radio del anillo queda igual y la distancia desde el centro hasta el punto P tampoco cambia. Entonces yo lo puedo sacar de la integral y me queda la integral de ds. Pero esa integral de ds no es más que el perímetro, 2πa. Entonces lo reemplazo acá y obtengo que el campo en la componente X tiene esta forma. Si hago que X es igual a cero, es decir, me traigo este punto aquí a la mitad, quiero recuperar esto, ¿no? Porque era equivalente. Y efectivamente, si este es cero, te queda a cuadrado a la 3 medios, que es a al cubo, a cuadrado sobre a cubo es 1 sobre a, y me da este. ¿Vale? Chévere. Entonces, bien, ¿qué es este? Ya que tocamos las espiras, pues analicemos un poquito cómo son las líneas de campo. Las líneas de campo de una espira son muy similares a las de un imán.
¿vale? Este, este imán con polo norte y con polo sur tiene unas líneas de campo de esta manera. Son cerradas, van del norte y entran al sur y dentro del material ferromagnético van de sur a norte. ¿Por qué? Porque siempre son dipolos. Y las líneas de campo de una espira con corriente en esta dirección son muy similares, ¿sí se fijan? Es decir, una espira puede funcionar como un imán, con un polo norte y con un polo sur. Chévere. Bien. Sigamos con analogías. ¿Se acuerdan que en el campo eléctrico teníamos la ley de Gauss que me decía o que me relacionaba una integral cerrada de superficie con superficies gaussianas y me decía que era igual o algo más, a lo sumo, era proporcional a la carga encerrada de por esa superficie gaussiana, proporcional porque es uno sobre epsilon sub cero. Y de ahí también definíamos el voltaje como menos la integral de E punto de L. Queremos hacer algo similar con el magnetismo. Yo quiero una ley que me relacione, quizás no una superficie, sino algo cerrado, y que en vez de carga, pues me hable de corriente. Recuerden que una de las fuentes de campo magnético es la corriente. Una de las fuentes de campo eléctrico o la fuente de campo eléctrico es cargas. Por eso aquí es carga encerrada y aquí con la ley de Ampere yo quiero corriente encerrada. Y la ley de Ampere es precisamente eso. Tengo una integral cerrada, solo que esa integral cerrada no va a ser de superficie, sino va a ser de línea, trayectoria cerrada, no superficie cerrada. Y esta la vamos a llamar trayectoria amperiana. La otra era superficie gaussiana. Esto es trayectoria porque es una línea, es una dimensión amperiana. Y es proporcional también, la constante aquí es la permitida magnética, a la corriente encerrada. ¿Vale? Esa va a ser mi, mi nueva herramienta matemática para calcular campos. Entonces, en el caso eléctrico, esto me simplificaba la vida. En el caso magnético, es la ley de Ampère la que me va a simplificar la vida. Y eso es debido a que una corriente es la que puede generar campo. También lo veíamos en la introducción. Si tengo una corriente cero y tengo brújulas, ellas no se mueven, se quedan apuntando al norte de la Tierra. Pero si la corriente es diferente de cero, ellas se alinean de manera circular o tangente a un círculo, indicando que existe un campo magnético. Y ese campo magnético hace que las brújulas cambien su orientación. ¿Vale? Por regla de la mano derecha, ponemos el pulgar en dirección de la corriente y los dedos me van a dar la dirección del campo. Siempre son círculos alrededor de un alambre con corriente. Y de hecho eso se puede visualizar. Acá no sé qué tan bien se ve, yo creo que se alcanza a ver. Este es un alambre, una hoja, y aquí le ponemos pedacitos de hierro y ellos se van acomodando de acuerdo al campo magnético, como si fueran brújulas, imanes chiquitos, limadura de hierro se llama eso, para visualizar las líneas de campo magnético. Entonces, la ley de Ampère implica que si la corriente encerrada es cero, el campo también es cero. Y si es diferente de cero, pues el campo es diferente. Miremos ejemplos acá. Este es el campo magnético de un alambre con corriente. Entonces tengo que puedo usar la ley de Ampère para calcular el campo afuera con una trayectoria amperiana por fuera de radio R.
O también puedo tener el segundo caso, que es una trayectoria amperiana con radio R'. R', no hagan caso de este 2 ahí. Esta superficie, perdón, esta trayectoria amperiana de R tiene un radio de pi por R al cuadrado. La de aquí adentro también, pi por R' al cuadrado. Y tenemos que pensar en corriente encerrada. La corriente encerrada, por esta grande es la total, porque vea, pasa toda la corriente. Pero la corriente encerrada por esta trayectoria más pequeña no va a ser toda la corriente, va a ser una corriente I'. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular esa corriente? Bueno, vamos a hacer uso de la densidad de corriente. Yo sé que la corriente es densidad por área. Entonces, si estoy asumiendo que esto es un material uniforme, entonces a diferente área, diferente corriente. ¿Cuál es la corriente máxima? Ah, con el área máxima. Pi por R al cuadrado. Esta de acá. ¿Cuál es el área de esta? Pi por R' al cuadrado. Entonces la corriente va a ser J por pi por R' al cuadrado. Lo que sí es que es más pequeña que la I total, porque está encerrando menos. Entonces miremos, para R mayor o igual que R, la ley de Ampère me dice, tengo esta trayectoria 1, ¿vale? El campo es uniforme, por lo que aprendimos arriba, de que el campo es uniforme alrededor de un círculo, una circunferencia. Sale la integral, me queda la integral de ds, que es la línea, es decir, el perímetro de ese círculo, 2πr, y al otro lado la ley de Ampère es mu sub 0 por I encerrada. ¿Cuál es la corriente encerrada con la amperiana número 1? Toda. Entonces es I. Entonces mu sub 0 y despejo el B y lo tengo. Para R menor que R, en la trayectoria 2, por eso el 2, I' es menor que I. Y lo que les decía, I' es J por A', J es constante, pero J también es I sobre A, en donde A es el área total. Entonces yo hago juego aquí algebraico, revisen, y encuentro que la corriente prima es esta de acá. R cuadrado, bueno, en realidad debe ser R' cuadrado, sobre R cuadrado por I. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a poner acá en la parte derecha. Todo con prima, ¿no? Saco el campo, este es 2pi R', mi sub 0 y prima, R', para R' menor que R, solo que si pongo R' es lo mismo que poner R, entonces por eso es que no estaba ahí. Me queda similar, solo que con este R cuadrado abajo, diferente. Así me queda definida a trozos, una proporcional a R y otra inversamente proporcional. Tiene sentido, ¿no? A medida que yo voy aumentando el radio, si empiezo acá y me empiezo a mover, cada vez encierro más corriente. Y luego ya dejo de encerrar corriente, la corriente es constante y me voy separando más. Entonces, entre más lejos esté el campo del carro. Si lo dibujo, se ve como esto, lineal de 0 a R y después de R decae. Si me voy al infinito, pues debe ser cero. Coherente. Otro ejemplo es un alambre con corriente, pero ahora ya no es recto. Ahora lo considero dando vueltas alrededor de un núcleo no conductor, y a esto lo llamo yo un toroide. Toroide es esto, una dona con un alambre enrollado. Eso es lo que es un toroide. Y yo quiero analizar también dos amperianas, dos espiras amperianas o trayectorias amperianas. Esta que está aquí en la mitad, donde va el arequipe, en el roscón, o
esta que está acá, que es perpendicular a la dona, ¿vale? Entonces miremos, para la espira uno el DS de mi espira va así, ojo, porque una cosa es el DS que usábamos para la ley de Biot-Savart, que era en la corriente, la dirección de corriente, y otra cosa es el DS de la ley de Ampere. Hay que saber qué estamos usando para definir el DS bien. Este DS sobre la trayectoria amperiana. Y en este caso mi trayectoria es este círculo, ¿vale? Ese DS alineado con el campo, perdón, con la corriente I, si se fijan aquí, en este caso va en esta dirección, campo I. Entonces, con regla de la mano derecha, pulgar en dirección y el campo sale por este lado. Entonces, el DS y el B son paralelos, de manera que el producto punto se va, porque el ángulo es cero, coseno de cero es 1. Producto punto es con coseno, producto cruz con seno. Sale de la integral porque es constante para un alambre en un radio específico, es constante. Este DS, pues es el perímetro de este señor con radio R, y lo ven, radio R, y eso es igual a mu cero por la corriente encerrada. Ahora, ¿qué corriente es la que encierra? ¿Qué corriente encierra? Pues fíjense que la trayectoria amperiana me encierra todas las corrientes de los alambres, es decir, tantas vueltas, tanta corriente. N vueltas, pues la corriente es N por I. Esa es la corriente encerrada. Y listo, despejo y tengo el campo de un toroide. Es una aplicación bastante sencilla, ¿no? ¿Vale? Am, y fíjense, aquí no lo puse, pero podemos hacerlo. Esta espira 2, esta espira 2 porque nos va a servir ahorita. ¿Qué campo va a generar esa espira en este lado y en este lado? O por fuera, pues, y por detrás, por delante y por detrás. Entonces yo me pongo a pensar en la corriente que encierra, ¿vale? Si nos ponemos a pensar en la corriente que encierra, en realidad no va a encerrar nada, porque mire, entró acá, no, espere, ¿cómo así? Entró acá, siguió y salió por acá. Es decir, lo que entra, sale. ¿Qué corriente encerrada tiene? Ninguna, ¿no? O más bien, ok, este hay que tenerle cuidado. Veámoslo de otra forma. Am, viene el cablecito, mm, viene el cablecito así, acá, y hace como un caminito, ¿no? Ese caminito yo lo puedo poner como un alambre recto. Si bien la corriente no es grande, porque él casi que se queda acá, hay una corriente I minúscula en esa dirección. Como esa I minúscula es mucho más pequeño que I, que es la corriente total, yo puedo decir que el campo externo es pequeño, es mucho más pequeño que el campo interno, que es este que está acá. ¿Vale? De todas maneras, en algún tallercito vamos a ampliar esto para mejorar nuestro entendimiento. Pues miremos la parte de un solenoide, que es muy similar a un toroide. Es como cortar el toroide acá y ponerlo derechito, como un resorte. ¿Sí lo ven? Este que está acá. Y de hecho, este ejemplo nos va a servir para mirar esto del campo externo. Entonces está en forma de hélice y es una mirada transversal. Esto implica
que entra el campo, es decir, entra la corriente, perdón, y aquí que sale. Entonces, entra hacia allá y aquí sale. Entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, a la vuelta, sale, todo eso, ¿no? Entra, aquí sale, entra, tan, 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 ahí va circulando. En la parte interna, que es similar a esta trayectoria, tenemos un campo casi uniforme. Entre más unido esté esto, más uniforme es. Y en el campo externo, si se fijan, ya no hay tanto campo, lo que les decía acá. La corriente encerrada es mucho más pequeña que la corriente total y por tanto el campo externo es mucho más pequeño que el campo interno. Casi que se desaparece. Recuerden que la densidad de líneas me da una indicación de qué tan intenso es el campo. Y este dibujo me está diciendo, aquí no hay casi líneas, por tanto no hay casi campo. Si llego y uno de estos señores, de tal manera que se ve algo así, casi que estoy eliminando el campo exterior. Y esto se comporta otra vez casi como un imán. Este es el principio básico del electroimán, que es un alambre con corriente y eso se genera unas líneas de campos muy parecidas al de un imán. ¿Sí ven? Es como si fuera polo norte, polo sur. Esto es lo mismo, polo norte, polo sur. Este es el imán y este es el electroimán o el solenoide que llamamos, con vueltas muy apretadas, es decir, la densidad de líneas, que es eh, cuántas vueltas por unidad de longitud, es grande. Eso es lo que llama uno un solenoide ideal, en el que en la parte exterior, esto está tan junto que la parte exterior es cero y la parte interior es constante, que sería esta parte de acá izquierda. Y otra vez podemos analizar con las dos trayectorias amperianas. En la parte de espira 1, aquí se ve como más claro, ¿vale? Yo tengo una corriente que sale de la página y una corriente que entra de la página, ¿vale? Entonces sale, entra y va así. Fíjense que la corriente neta es cero, pero yo puedo decir que hay una corriente chiquitica que va subiendo. Es como si hubiese un alambre con corriente I. Esa es la que yo digo que es pequeña. Esto es lo que digo acá, repito lo que dije para arriba, para el toroide. Mientras que con esta trayectoria número 2 analicémosla, tiene una porción por dentro, aquí atraviesa, por fuera y aquí atraviesa otra vez. Se supone que la ley de Ampère funciona también para esta trayectoria, no importa que no sea circular. Yo le pongo un ancho y un largo. Ese largo me va a dar la densidad de líneas, está relacionado, ¿no? ¿Cuántas densidad de vueltas, perdón? ¿Cuántas vueltas da en este pedazo de longitud? Por eso la pongo de esta manera. Entonces acá tengo la trayectoria cerrada, tiene cuatro partes, uno, dos, tres, cuatro. Entonces cuatro integrales. Tan, tan. En el caso 2 y en el caso 4, fíjense que estoy en la parte externa, el DS va hacia allá y el campo hacia dónde iría. Entonces, pues fíjense que si la corriente, acuérdense de lo que estaba diciendo ahorita, si lo que yo digo es que esto es similar a una corriente I pequeña, el campo va en la dirección de este círculo. Pones el pulgar hacia la corriente y el campo va a ir aquí, 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 por fuera. Es decir, en este punto por fuera va hacia adentro de la página. Y yo tengo el DS así y el campo hacia adentro, o sea, 90 grados. Si es 90 grados para la parte externa,
este producto punto es cero, tanto para 3, 2 como para 4. En la parte interna, el campo va hacia arriba y el de ese va hacia acá. O sea, también en 90 grados. No importa si estás en la parte interna o en la parte externa, esa integral se va para cero. La 2 y la 4. Y la 3, miren la 3 otra vez. ¿Hacia dónde va el campo aquí? Ah, va entrando, 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 entrando. Y el de ese va hacia abajo. Entonces, si tengo algo entrando y algo bajando, pues eso forma 90 grados. Entonces también es cero. Y en ese 3 tiene la particularidad de que es solo el campo externo. Ahora en la parte uno no, porque el de ese va hacia allá y el campo también va hacia allá. Son paralelos, es máximo. Por eso esta no se va para cero. Pero como es constante, sale la integral, me queda de s en la trayectoria uno, pero de s es la longitud de esta línea, L. Me queda B por L. Esa es la parte izquierda de la ley de Ampere. La parte derecha es mu sub 0 por la corriente encerrada. La corriente encerrada por esta trayectoria es n vueltas por I. Y ya está. Si yo hago n dividido en L, puedo llamar eso densidad de vueltas y entonces el campo magnético producido por un solenoide interno, este es ideal, es igual a mu sub 0 por la densidad de líneas por la corriente que le ponga. ¿Listo? Ahí quedó. También podemos definir la ley de Gauss del magnetismo. En el caso eléctrico, hablábamos del flujo magnético, ¿vale? Perdón, del flujo eléctrico. Ese flujo eléctrico está relacionado con el área y con las líneas de campo que atraviesan el área, ¿no? Acá es exactamente lo mismo. Yo tengo una superficie, agarro un de área chiquitito y cuento cuántas líneas de campo lo atraviesa. Y dependiendo de la orientación de las líneas de campo con el diferencial de área que es perpendicular al área, voy a hallar el flujo, B punto de A. En el caso eléctrico, eso es lo que me daba la ley de Gauss. E punto de A es igual a carga encerrada sobre epsilon sub cero. Y quiero que se detengan un poco a pensar en eso, ¿no? La voy a poner aquí. E punto de A igual a carga encerrada sobre epsilon sub cero. Esto es una superficie cerrada, cerrada. En la superficie cerrada, yo tengo una carga encerrada. Y esa carga puede ser una positiva, una negativa, lo que uno quiera, pero monopolos eléctricos. En el caso del magnetismo, yo no puedo hablar de monopolos magnéticos. Entonces me adelanto a decir que la analogía de esta ecuación cerrada, no estoy diciendo que toda integral de B punto de A, sino solo la cerrada va a ser cero, porque eso me implica que no existen monopolos magnéticos, que es lo que uno eventualmente ve experimentalmente. De todas maneras, el flujo lo puedo definir. Fíjense que esto no tiene el círculo de cerrado. Este es simplemente un pedazo de área y voy a contar las líneas de campo. Eso lo puede hacer todo el mundo. Si B es uniforme, sale de la integral y me queda la integral de dA, que es A, y como es un producto punto, pues es BA coseno de teta, que es lo que estoy haciendo acá. Las dimensiones. Dimensiones de flujo son dimensiones de campo por dimensiones de área. En el sistema internacional, pues es Tesla metro cuadrado. Y a eso lo llamo un Weber, ¿vale? Así se le llama. Yo no tengo la culpa. Un Weber. Flujo magnético, un Weber. En el caso de electricidad, no le dábamos unidades, ¿no? Era simplemente, el flujo era Coulomb sobre metro. No, bueno, tenía las unidades por ahí de epsilon sub cero, entonces ni siquiera me acuerdo cómo era. Coulomb sobre... mm, mm, No, ni siquiera recuerdo. Tendría que hacerlo, ¿no? Porque el campo es voltio sobre metro, entonces eso es campo por área,
O sea, es decir, voltio por metro. Podríamos verlo así, voltio por metro. Aquí está Tesla por metro cuadrado. Y esto es lo que les decía, ¿no? Si tengo una superficie que es perpendicular al campo, aquí el flujo es cero, porque no hay nada atravesando el área. En cambio, si es máxima, es decir, si son paralelos, el flujo es máximo, porque al ser 90 grados, este coseno es uno. O en general, yo podría decir, listo, pues yo tengo el campo hacia allá y tengo el área por acá. ¿Listo? El área aquí, este es el de área y este es el campo. Fíjense que acá me genera un ángulo teta. Esa es como la parte más general. Que es más pequeño que este, sí, porque el valor máximo del producto punto es cuando el coseno es 90, 1, o sea, teta vale 90. Y lo que les decía, si lo tomo a través de cualquier superficie cerrada, es igual a cero. En el caso eléctrico no, en el caso magnético sí. ¿Cómo es eso? Mire, este es un ejemplo del caso eléctrico. Si yo cierro esto, todas las líneas de campo entran a la a la carga positiva, entonces tengo algo neto. Tengo estas líneas de campo siempre entrando. Por eso el flujo es diferente de cero. Mientras que en el caso magnético, acuérdense que yo les había dicho que dentro del imán va de sur a norte, por fuera va de norte a sur porque son líneas cerradas. Siempre el sur va con el norte. Entonces, pues, si hago a ver, se me perdió acá. Si hago la misma superficie gaussiana, aquí aquí entran, pero aquí salen. Si entran 10 y salen 10, ¿cuál es el flujo neto? Cero. Y eso implica la no existencia de monopolos magnéticos. Y listo. Eso es lo que tengo para ustedes en esta clase. Les voy a poner una consulta. Este es un tema bonito, pero de pronto se hacía muy extenso el video. Así que vamos a hacerlo tipo consulta. Ustedes deben crear un documento a mano, en donde vean el magnetismo en la materia. Esto es más conceptual. ¿Qué subtemas deben tocar? Momentos magnéticos de los átomos, el spin, qué son materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos, y qué es el efecto Meissner, que es una aplicación del magnetismo en la materia. Les adelanto, esto es levitación magnética. Interesante. Entonces, me hacen un documento a mano con esto. ¿Qué fuentes? Pueden usar lo que quieran. ¿Qué les recomiendo yo? Ojo, en la era de inteligencia artificial, eh, esas cosas tienen todavía muchos errores, así que pilas. El Serway, volumen 2 en el capítulo de fuentes de campo magnético. La última parte de ese capítulo es exactamente esto. Ese es el libro guía. Por tanto, ahí debe estar. Vayan, lo leen y hacen un resumen. ¿Ok? Y listo. Eso es todo. Nos vemos. Muchas gracias.